Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Sí, ¿verdad? El privilegio de estar acá. Bueno, vamos a empezar esta parte. Es como dijo doña Vivian, es el último día para el estudio del libro de Efesios, ¿verdad? Vamos a darle una repasadita nada más como para acordarnos de elementos importantes que aprendimos en estos días. A ver, ¿quién se acuerda cuando enseñó don G y doña Vivian cuál era la palabra clave de ese estudio? Cuando empezamos con el capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios. ¿Qué era lo que se destacaba? ¿En dónde está el creyente? ¿En qué lugar estamos? ¿En Cristo? Dice que estamos sentados ¿en qué? ¿En lugares qué? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es nuestra posición actual de nosotros los creyentes. Pero el asunto no se quedaba en esa parte. El apóstol no solo se preocupaba por esa parte. También Nati nos enseñó otra palabra clave. ¿Cuál era la palabra clave que Nati nos enseñó? ¿Lo que estoy haciendo yo? Caminar. Entonces, si yo estoy en Cristo, si yo entiendo lo que yo soy ahora, yo tengo que dar un fruto. Y es el caminar, siendo un embajador de Cristo, siendo una persona que muestre esos frutos de la gracia de Dios. Acordémonos que la salvación es por gracia. Nada que hagamos podrá darnos el acceso al Señor. Pero después de ahí, nos toca a nosotros caminar en este mundo. Díganme una cosa, ¿no es cierto que, no sé ustedes, pero me imagino que podemos coincidir en algo, que la vida es complicada, ¿verdad? Aquí yo creo que ni uno podría pararse aquí a decir, yo he estado exento de problemas. Todos hemos tenido circunstancias, sean niños, sean muchachos, sean adultos, todos nos hemos visto enfrentados a circunstancias muy difíciles, donde tenemos que tomar decisiones, donde empezamos a hacer una serie de cosas para resolver. Y como dicen a veces se vienen todas juntas, ¿verdad? Viene una y después otra, y después vos decís, ¿ya hay qué? ¿Verdad? El asunto sigue, ¿verdad? Pero la vida es difícil, sumamente difícil. Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Así que ese evangelio que hay ahora, que muchos predican, vengan a Cristo y sus problemas se acaban, es falso. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo vencí al mundo. No es que yo llego a Cristo y el asunto se me vuelve perfecto. Hay circunstancias que enfrentar. Por eso el apóstol cuando escribió su carta, empezó primero a decir el lugar donde estábamos, nuestra posición en Cristo. Luego a darnos instrucciones de cómo debíamos de caminar. Pero el asunto no terminaba ahí. En el último capítulo 6, habla de estar firmes. Hace muchos años, en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, hubo una familia, apellido Ten Boom, que eran holandeses. Ellos estuvieron en el tiempo en que los judíos estaban siendo llevados a los campos de concentración. Y esta familia eran unas hijas, su padre, ellas acostumbraban estar juntos como familia y escudriñar las escrituras. Ellos conocían al Señor. Cuando empezó todo el asunto con los judíos y empezaron la persecución, los nazis empezaron a llevarlos a los campos de concentración. Ellos tenían en la casa como una especie de pared falsa, ¿verdad? Entonces, judíos que encontraban que estaban huyendo, los guardaban dentro de ese lugar con una puerta falsa, no se podía ver, era como una pared normal,
y los tenían ahí durante un tiempo, y cuando era seguro, los soltaban para que fueran en alguna otra dirección donde alguien pudiera ayudarlos. Al tiempo los nazis se dieron cuenta de que esta familia estaba haciendo eso, y lógicamente que los capturó y fueron llevados a un campo de concentración. En este campo de concentración muere una de las hermanas en una situación deplorable, igual que el papá, y queda viva nada más una mujer que se llamaba Corrie ten Boom. Esta mujer pasó la dura prueba de tener que soportar las circunstancias más difíciles y complicadas, creo yo, que un ser humano puede vivir. Es ver a su familia sufriendo, es ver a aquellos hombres tan perversos que venían a matar a su familia. Ella no podía hacer nada. Y ella se mantenía firme en la palabra que estaba en su corazón. Entonces uno dice, ok, al cristiano le puede venir cualquier cosa. Si nosotros creemos que estamos exentos, eso es mentira. Vean ahorita lo que está pasando en Nigeria. En este año, de enero a hoy, se contabilizan alrededor de 8,000 personas cristianas muertas por las personas estas que gobiernan Nigeria. Y no están solo en Nigeria haciendo esto. Ya vi que en Siria y en otros lugares están quemando a los cristianos, están incendiando sus iglesias y están pasando lo difícil. El apóstol Pablo, cuando escribió esto, estaba en la cárcel, como lo vimos el primer día. No era fácil lo que estaba enfrentando, pero él escribe y tiene esa revelación increíble de lo que somos en Cristo ahora. Él le dice a la iglesia de los Efesios cómo debían de caminar, pero después de todo eso le dice, poneme el siguiente, por favor, Mari. Ya vamos a poner el siguiente. Ok. Esto lo escribió Pablo a los Corintios. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Ok, la recomendación en este caso a los Corintios era estar firmes y constantes. Dos palabras claves para la vida del creyente. Entendamos una cosa, nosotros llegamos a Cristo por gracia, como lo hemos dicho, pero de ahí en adelante nos toca a nosotros. Nosotros oramos, le pedimos al Señor su intervención, pero a nosotros nos toca caminar en lo que Él puso, dice, en las obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que camináramos nosotros. Entonces, si nosotros creemos que llegamos a Cristo y el asunto, ya Él, yo no hago nada y Él lo hace todo, no, Él dijo consumado es, pero ahora a nosotros nos toca caminar y nos toca estar firmes. La siguiente, Mari, dice aquí, en este otro versículo. Ok, Efesios del 6 al 10. Era la palabra final que Pablo le estaba dando a la iglesia de Éfeso. En su encarcelamiento, meditando yo en estos pasajes, Pablo estaba muy acostumbrado al ejército romano, a su forma de vestir, a sus estrategias, a su forma de actuar, a su disciplina y una serie de detalles que el Espíritu viene después y toma esos detalles de lo que era un soldado y él empieza a escribir, ok, están sentados en lugares celestiales, deben caminar como verdaderos creyentes, pero tienen que estar firmes por las acechanzas del diablo. Si ustedes creen que el diablo está atacando afuera, están equivocados. Porque los que están sin Cristo están bajo su dominio. Dice que Él es el príncipe de este mundo.
Él tiene control absoluto de todos aquellos que están sin Cristo. Pero nosotros, en el momento que nos venimos a Cristo, en que venimos a Cristo, nos convertimos en sus enemigos. Y Él está constantemente asediándonos. Nosotros no podemos objetar que vivimos en un mundo espiritual. Y ahora la iglesia ya no predica eso. Ya no predica que hay demonios. Ya no predica que el diablo existe y todavía tiene poder sobre este mundo, aunque fue vencido en la cruz. Pero tiene poder sobre este mundo. La iglesia ya no predica que hay un infierno para todos aquellos que no acepten vivir en Cristo, que rechacen el evangelio. No se predica eso. Ahora lo que queremos escuchar son las cosas bonitas. Que me digan, que me susurren al oído, soy bendecido, prosperado y en victoria. Y no estoy diciendo que no sea real. Dios nos bendice. Dios hace una obra maravillosa en nosotros y nos sorprende cada día. Pero eso no implica que usted y yo no vivimos en este mundo que está sujeto a la maldad. Y que el enemigo está constantemente bombardeando nuestra vida con diferentes circunstancias, diferentes cosas. Nosotros somos un campo abierto para cosas que el enemigo quiere hacer. Y ténganlo por seguro que él está planeando segundo a segundo cómo venir a nosotros y hacernos caer. Hacernos caer. Por eso es que Pablo termina su carta de una forma tan maravillosa, diciéndole, ok, sentados en lugares celestiales, deben caminar como creyentes, pero tienen que estar firmes, firmes, como un soldado. Y escribe Efesios 6, del 10 al 17. Y hace varias cosas, da varios puntos. Dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. La única forma en que nosotros seremos más que vencedores es manteniéndonos firmes. Manteniéndonos firmes. Con esa armadura de Dios que Dios ya la hizo. Pero nos toca a nosotros usarla. Nosotros nos toca usarla. Vean, es que a veces pensamos que nosotros salimos de la ecuación del plan de Dios. Y Él lo hizo todo. Pero a nosotros nos toca ahora ser representantes de Él. Conocerlo a Él. Darlo a conocer. Y vivir según sus principios. La siguiente, María. Y dice más. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esos espíritus gobiernan aunque no queramos creerlo. Es más, pueden estarnos susurrando en nuestra mente cualquier cosa en cualquier momento. Ellos están ahí constantemente. Ellos no descansan. Acuérdense que son espíritus. Ellos no descansan. Aún en nuestros sueños. Aún en nuestras circunstancias. Aún en lo cotidiano de la vida. ¿Por qué creen? Yo a veces me pongo a analizar. ¿Por qué será que la iglesia hoy en día ha aceptado tantas cosas del mundo? ¿Por qué no hay una diferencia radical con los cristianos del primer siglo? Que no les importaba todo su contexto y si tenían que morir por el evangelio lo hacían. Como nunca antes. Bueno, si vamos al libro de Apocalipsis y vamos a la iglesia de la Odisea, que presenta características de nuestros tiempos. Una iglesia tibia. Una iglesia que dice que no es ni frío ni caliente. O sea, coqueteando con el mundo. Ya la iglesia en general, no se ve la diferencia. Es más, llegamos a iglesias donde uno dice, ok, estoy aquí, ¿esto es una iglesia o es una discoteca? ¿Verdad? ¿Para qué? Hay conciertos de gente cristiana que uno dice, ve vos,
Entre Bad Bunny y este no hay mucha diferencia, ¿verdad? Tan ingrato, ¿verdad? La iglesia ha perdido la visión, ha perdido el propósito. Se aceptan cosas del mundo que yo no debería de aceptar. No puede ser que nos vendan una ideología, como todas las ideologías que hay en la actualidad, y ustedes los chicos que van a la universidad, me imagino que son bombardeados todos los días o en sus trabajos para que acepten ese tipo de ideologías. Todas las cosas que se han levantado en este tiempo, tan absurdas, tan perversas y tan lejos de Dios. Y creemos que es normal vivir así, es normal, aceptemos esto de por sí. No, la iglesia tiene que revolucionar, la iglesia tiene que revolucionar y hacerse más abierta a las cosas. Eso no es verdad, eso no es verdad. La verdad de su palabra es por los siglos de los siglos. Y nosotros no podemos vivir bajo esta opresión del maligno. O somos creyentes o no somos. No hay términos medios en Cristo. No existen. Entonces, la siguiente, Mari. Dice acá, el apóstol continúa, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Hemos vivido tiempos difíciles, tiempo del mal. Hemos clamado a Dios, hemos buscado respuestas, hemos hecho todo. Ok, el Señor nos dice, tienen que tener la armadura para que resistan en el tiempo del mal. Y tal vez eso es lo que menos tenemos puesto, lo que menos usamos. Y entonces empieza el apóstol a describir lo que era común en sus días. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes, con su armadura. Después de la batalla, todavía seguirán firmes. En tu circunstancia, en mi circunstancia, la única forma de mantenernos firmes es utilizando la armadura de Dios. Él ya hizo todo en el Calvario. Él ya nos dio cómo caminar, pero a nosotros nos toca hacer la acción en este tiempo. La siguiente, porfa. Dice acá, defiendan su posición. Vea qué interesante. Defiendan su posición. ¿Cuál era la posición? Yo estoy en lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo estoy ahí, yo soy nueva criatura. Eso es lo que yo soy. Entonces, defiendan su posición. ¿Quiénes somos en Cristo? Poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de las buenas noticias a fin de estar completamente preparados. Si usted está pasando una circunstancia difícil, o la va a pasar, usted y yo necesitamos vivir así. Necesitamos vivir con el cinturón de la verdad, con la coraza de la justicia y con el calzado del evangelio de la paz. Esos son partes de nuestras armas espirituales. Ustedes no se extrañan a veces que por qué Satanás revuelca al creyente. ¿Por qué? ¿Por qué será si nosotros somos más que victoriosos? No que no vengan batallas van a venir, pero nosotros somos más que victoriosos. ¿Por qué suceden cosas a veces? Y a veces uno ve cristianos que enfrentan cosas difíciles y al final se van para el mundo. ¿Dónde estaba el cinturón de la verdad? ¿Dónde estaba la coraza de la justicia? ¿Dónde estaba el calzado? Pero ahí no termina. El siguiente, Mari. Dice también, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Constantemente nuestra mente está siendo bombardeada por dardos del enemigo. Y usted y yo no podemos creer que somos exentos. Entendámoslo. En el momento en que somos hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero, nos convertimos en sus enemigos. Sus enemigos. Y Él no va a dejar de atacarte a vos, no va a dejar de atacarme a mí, porque Él no quiere que estemos en Él. Y dice ahí,
pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo toma 6 elementos de la armadura romana. Veamos hoy en día. ¿Ustedes creen que un cuerpo de bomberos va a ir a apagar un incendio sin ponerse sus cosas, sus protecciones? Usan casco, usan una capa ahí larga y usan diferentes cosas y tienen entrenamiento. Cuando uno ve soldados que van a batalla, pónganle cualquier ejército, todos los ejércitos tienen una vestimenta que tiene un propósito. No solo identificarlos, pero tienen un propósito. Un policía, alguien que, no sé, del OIJ, no va a ir a entrar a un lugar difícil si no lleva su chaleco ese antibalas. Pues nosotros los creyentes estamos en media guerra, desprovistos como que si no tuviéramos nada. Y así le oramos al Señor, y espero que me reciban esto. Le oramos al Señor, clamamos al Señor de que nos quite la circunstancia, y el asunto no se quita porque el que tiene que batallar somos nosotros. Somos nosotros. Y entonces Pablo ve esto en el soldado romano y empieza a hacer esa comparación entre nosotros, esa verdad espiritual, con una verdad natural. Hay muchas veces, y Don Ge lo ha dicho muchas veces, que lo natural tiene su paralelo con las cosas espirituales, su paralelismo. Poneme la que sigue. ¿Mari? Ok. Si ustedes ven aquí, ese es el soldado romano, con la forma de su vestimenta. Ok, entonces empezamos que lo primero que el apóstol dice es el cinturón de la verdad. Ellos tenían acá un cinturón puesto, que era indispensable ese cinturón. Ese cinturón mantenía toda su armadura, todas sus cosas en su lugar. Nada se movía. Y dice que nosotros debemos usar el cinturón de la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la única verdad? ¿Cuál es la única verdad? Jesús, Cristo. Y nos la revela ¿por qué medio? Por su palabra, por su palabra. Entonces, esta gente se ponía ese cinturón. Era indispensable. Un soldado sin su cinturón era una deshonra. Ellos no podían ir a la batalla sin el cinturón. Era un elemento importantísimo para él. Nosotros en nuestra batalla espiritual tenemos que estar despiertos. ¿Cuál es la verdad? ¿Estamos recibiendo mensajes en nuestra mente de que somos perdedores? ¿De que Dios se olvidó de nosotros? ¿De que esto es tan difícil? ¿De que esta circunstancia no la voy a poder superar? Hay una verdad en el Evangelio que me da la firmeza para poder continuar. No es lo que yo diga, es lo que Él dice de mí. Ahora, después de esto, el soldado romano usaba la coraza de justicia. Esto aquí como en el pecho, ¿verdad? Lórica segmentata se llamaba para ellos. Dice que presentaba un equilibrio entre protección y movilidad. Eran placas de hierro, si ustedes lo ven, no es una sola coraza. Habían otras que era una sola coraza, pero en el caso de esta, eran placas que ponían una sobre otra. Entonces, si el soldado se movía, tenía la flexibilidad para poder hacer su batalla. Para nosotros dice la coraza de la justicia. ¿Por qué la coraza de la justicia? Yo en mis propias fuerzas, yo no podía hacer nada. Pero su justicia ha hecho que mi vida se guarde en Cristo Jesús. La coraza protegía los órganos principales, protegía el corazón, protegía todos los órganos internos en medio de la batalla para evitar a toda costa una muerte rápida. Igual nosotros, por su justicia,
es que nosotros podemos enfrentarnos en una batalla que ya fue ganada en la cruz del Calvario. Entonces, esa era otra parte importantísima para ellos. Tenían también una que se llamaba, dice, el calzado del Evangelio de la Paz. Se llamaban caligaes, las sandalias estas que usaban ellos. Esas sandalias eran ligeras, no era una sandalia pesada, y eran hechas con cuero. Y dicen ahí que las hacían todas, los que los fabricaban, las hacían todas a una sola medida, pero que podía adaptarse según el pie de la persona que lo utilizaba. Lo interesante es que estas sandalias les daban flexibilidad para poder caminar, pero también en su suela tenían como clavos, como que yo imagino como unos tacos de fútbol o algo así. Tenían clavos porque ellos, entendamos una cosa, el Imperio Romano conquistó todo el mundo conocido con legiones que caminaban largas distancias. Los que iban a caballo eran los generales, los que iban ahí, ¿verdad? Pero los otros iban a pata, ¿verdad? Una legión era aproximadamente, dependiendo del tiempo en la historia, pero eran de 4.500 a 5.000 soldados. Y ellos caminaban por los lugares, así como habían lugares secos, así también habían montañas escabrosas. Y ellos tenían que ir por lugares que era muy difícil caminar y sus zapatos les daban la firmeza para poder enfrentarse a los precipicios más grandes y poder caminar. Eso es el Evangelio de la Paz. Que nosotros podemos caminar ahora porque estamos en Cristo. Por más difícil que sea el camino, por más difícil y complicado que sea, ese calzado me ayuda a dar pasos seguros. Me dice para dónde caminar. El Imperio Romano, si ustedes ven en esta otra foto que está acá, allá no se ve, pero aquí la pueden ver, conquistó todo lo que es anaranjado, todo. Ahí vemos desde España, Portugal, sube todo lo que es Francia, baja, es más, va hasta Inglaterra, hasta Escocia, todo lo que son las islas del Mediterráneo, se viene a todo lo que es Europa, va hasta Turquía, baja lo que es Asia, aquí está Líbano, aquí está Israel, aquí está la península arábica y aquí está todo el norte de Asia. Todo esto lo conquistó un ejército a pie, es asombroso. Para mí es asombroso cómo ellos conquistaron todo con esos zapatos, que uno diría, unos zapatos, simplemente. Pero le dieron el poder al Imperio Romano para poder conquistar. Igualmente somos nosotros en Cristo. Tenemos el Evangelio de la Paz, las buenas nuevas de salvación, para caminar seguros en un mundo de incredulidad y llevar la palabra de salvación a muchos que lo necesitan. Ese era el calzado. Después tenían, ahí dice el apóstol, el escudo de la fe. El escudo de la fe se llamaba scutum. En la historia hubo diferentes tipos de escudo. Este es uno de ellos, habían otros que son circulares y eran de madera forrada con cuero y con algunos ornamentos en metal. Medía aproximadamente 1 metro y ese escudo era lo que hacía a ellos defenderse de los ataques del enemigo. Y aquí el apóstol dice que nosotros utilizamos el escudo de la fe. Este escudo era tan interesante en su forma de utilizarlo que ellos en sus estrategias de conquista utilizaban esta formación que está ahí. El que vio Gladiador, la película Gladiador, ahí se ve cuando aquel guapo que estaba ahí, porque era muy guapo. Yo solo por eso lo veo. Estaban haciendo esa forma, esa estrategia, se cubrían, los del frente lo ponían acá, los de los costados y los otros que iban al centro lo ponían arriba. Eso se llamaba la formación de la tortuga. Ellos hacían esto y ahí caminaban. Imagínense una legión, no sé, póngale los 5.000 hombres caminando hacia su ejército enemigo con aquel calzado, con aquello así y caminando
en conquista. El enemigo posiblemente salía volado, aunque ellos también tenían sus estrategias. Pero la cosa es que ellos conquistaron toda esta zona con estas estrategias. El escudo era tal, lo usaban para tapar lo que venían las flechas del enemigo, pero también lo usaban como defensa contra los enemigos. Entonces se requería mucha ejercicio, mucha práctica para poder usarlo. El escudo de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué dice Hebreos 11:1? ¿Es la qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vi una definición muy interesante. Es la confianza profunda. Confianza profunda. ¿Ya lo leíste, Tato? Confianza profunda en el carácter de Dios y en sus promesas. Pero me llama mucho la atención, confianza profunda. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho por mí. Con eso es que yo voy a poder quitar los dardos del enemigo. Entonces, ese era otro artefacto súper importante. Y estaba el casco de la salvación, que se llamaban las galeas. No era solo una parte de la armadura, sino que tenía el propósito de cubrir partes esenciales, partes de acá, partes de aquí como en la nuca, ¿verdad? Y también dependiendo de quién eras, tenía diferentes ornamentos que definían si eras soldado, si eras un centurión, si eras de la guardia pretoriana o quién eras, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ha dado a nosotros un casco, el casco de la salvación. La salvación, lo que somos en Cristo, Efesios 1 y 2, lo que somos en Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás siempre nos va a venir a decir lo que no somos en Cristo. Él siempre va a tratar de venir y derrotarnos con los pensamientos, con circunstancias, con lo que no es Dios. Esta gente utilizaba esos cascos. Ningún soldado iba a ir a la guerra sin su casco. Ninguno, porque era otra protección de partes esenciales. Ahora, el apóstol menciona otra parte, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El romano usaba dos tipos de espada. Está la lanza, que se llamaba pilum, y está una que lo ponían aquí en el cinturón, que se llamaba gladius. El pilum era una lanza que tenía en la punta una parte metálica. Entonces, cuando ellos iban a atacar, tiraban la lanza, esa lanza llegaba, golpeaba, se quebraba y causaba la destrucción del escudo de su enemigo. Entonces, al hacer eso, ya el enemigo era presa fácil. Entonces, agarraban la gladius, que era una espada de más o menos unos 50 centímetros, ¿verdad? Y hacían el toque final hacia el enemigo. Llegaban y ya lo cercenaban. Y dice el apóstol que la espada es la palabra del Espíritu. Entonces, aquí se abre la pregunta. ¿Qué tanto? Volvemos a lo mismo, hermanos, siempre terminamos en lo mismo. ¿Qué tanto conocemos la palabra de Dios para poder ir en batalla? Ir en batalla. ¿Qué tanto? Él, como les digo, Él ya lo hizo todo. Ya hizo todo en la cruz. Pero a nosotros nos toca vivir como verdaderos personas, hijas de Dios y en victoria. No que no van a venir circunstancias. No que no van a venir tiempos difíciles. Esto siempre será mientras estemos en este mundo. Pero el Señor nos ha dado una forma de salir victoriosos. Quiero que vayamos un momento a las Escrituras. Mari, poneme la siguiente. Y los chicos que tienen ahí para que estén, ya casi les voy a decir. El mejor ejemplo de cómo se utiliza una armadura ya en la práctica, porque esto es como la teoría, pero lo vamos a ver en la práctica. ¿Cómo se utiliza una armadura? Y si vamos a Mateo 4, del 1 al 11, vemos esta
esta función de todo lo que acabamos de hacer en Jesús. Jesús, acordémonos, era 100% hombre, 100% Dios. Porque si creemos que todo esto lo soportó solo porque era Dios, estamos equivocados. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él dice en esta parte de Mateo, empieza diciendo, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu. ¡Qué tremendo! Lo llevó al desierto, a una situación difícil. ¿Será que a veces nuestras situaciones difíciles, Dios en su misericordia y en su poder y en su soberanía las permite para un propósito mayor del que podamos pensar? Dice acá, llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a las piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde salió esto? Solo porque a Jesús se le ocurrió decirlo ahí, que lo inventó en el momento. Nati. Deuteronomio 8:3 dice, el Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. Ok, Jesús estaba citando Deuteronomio. Jesús estaba citando las Escrituras. ¿Ustedes creen que Jesús no tenía su poder para mandar al diablo al otro lado? Claro, pero usó la verdadera arma, las Escrituras. Pero vean después, dice, después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Benji. Salmo 91, del 11 al 12. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. O sea, una nueva. El diablo se sabe las Escrituras. Se sabe las Escrituras y tal vez, muy feo lo que voy a decir, pero tal vez mucho mejor que muchos creyentes. Qué rudo, porque llegó a tentar con las Escrituras. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Revi? Deuteronomio 6:16 dice, no tentarán al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Exacto. Otra vez cita las Escrituras. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. ¿Tato? Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Exacto. Jesús en las 3 ocasiones de la tentación utilizó la palabra. Utilizó porque dice que estaba débil. En su humanidad él estaba débil. Satanás estaba tirando sus dardos, y él utilizó toda la armadura de Dios para vencer al enemigo. Muy interesante, vean cómo Satanás lo tienta. Primero, lo tienta en su humanidad. ¿Tenés hambre? Convierte las piedras en pan. Su humanidad, en la debilidad humana, estaba siendo tentado. También estaba siendo tentado como Dios. Pero
no es que dice que tú eres Dios y que si te tiras de aquí, los ángeles vendrán y te sostendrán. Su carácter humano, su carácter divino. Y por última, la última tentación fue en cuanto al propósito. En cuanto al propósito, en cuanto a la cruz. Porque le dijo, le mostró los reinos del mundo sobre los cuales él venía a morir. Y le dijo, si te postras ante mí y me adoras, yo te doy todo esto. Qué fácil hubiera sido postrarse ahí y tener los reinos del mundo y no tener que ir a la cruz. Entonces vean el nivel de Satanás. Nuevamente, lo tienta en su humanidad, lo tienta en su deidad y lo tienta en su propósito, para que no fuera a la cruz del Calvario, para que no fuera. Y esas cosas, todas las vence el Señor con la palabra, con su palabra. Nada más. Entonces, si Él siendo Dios tuvo que usar la palabra, ¿cuánto más nosotros en nuestra debilidad? ¿Cuánto más nosotros tenemos que creer en la palabra? Que tener el cinturón bien puesto en la verdad. Que tener la salvación y entender lo que soy en Cristo. Tener la protección de su justicia, donde mi ser está cubierto por su justicia. Tener el calzado del Evangelio de la Paz para llevar las buenas nuevas. Tener el escudo de la fe, que por más dardos que vengan del enemigo, yo soy más que victorioso. Y tener la espada, que era la palabra de Dios, para vencer al enemigo y que lo huyera. Entonces, si estamos en una circunstancia difícil, sí tenemos que orar, sí tenemos que estar en las Escrituras, sí, pero nosotros nos toca usarlas. A nosotros nos toca usarlas. ¿Por qué? Porque ya el Señor lo venció. Pero nosotros somos parte de ese ejército, como vimos ahí de los romanos, que tenemos que caminar para conquistar la tierra, como hizo Israel, conquistar la tierra prometida. Y la tierra prometida es nuestra propia vida. Y les voy a dar, antes de que nos vayamos, les voy a dar el último ejemplo de cómo usó Jesús las Escrituras. Poneme la otra, por favor. Vamos, ahí en Mateo 26, 36, 45, y en esa foto, bueno, tal vez no se ve muy clara, pero es demasiado elusiva. Ahí está Jesús en el Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Cuando nosotros usamos aceite de oliva, que dice que es prensado en frío, ¿verdad? Hay una prensa que agarra la oliva y empieza con fuerza, pero increíble, 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 hasta que la fruta dé el aceite. Jesús fue a Getsemaní a orar, ahí en el lugar, en la hora más oscura de su vida. Y llegó y empezó acá, y vemos a Jesús que después de la última cena se va al huerto, dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo, siéntense aquí, mientras voy allí a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Ay, afligirse y angustiarse. Yo no sé si ustedes, alguno ha experimentado en algún momento ataques de pánico y de ansiedad. Eso es una de las cosas más espantosas que existe. Pero Jesús, aquí el psicólogo nos los podría explicar, ¿verdad, Bianchi? Esas circunstancias, vemos a un Jesús que dice que estaba tan afligido, dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte, quédense y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo, ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad.
Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, la hora ha llegado y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense y vámonos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Yo me puedo imaginar este cuadro de Jesús en Getsemaní. Demasiado rudo. Es su humanidad, que está clamando, Padre. Él sabía lo que venía. Era muy normal para el pueblo judío ver esas calles cuando conquistaban los romanos y ver a los enemigos crucificados, donde los dejaban días de días hasta que murieran. Una muerte espantosa. Él sabía en su humanidad a lo que él iba. Pero muy interesante, él le dice al Padre: pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cuál copa? ¿Qué era esa copa? En el Antiguo Pacto hay muchas partes proféticas que habla de la copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios. Jesús en el Getsemaní, a mí me encanta eso. Jesús en el Getsemaní ganó el Gólgota. Él dijo: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y él sabía que la copa de la ira de Dios para el pecado iba a caer por completo sobre él. Que desde el primer ser humano, Adán y Eva, hasta el último que iba a existir, todos esos infiernos que estaban preparados para nosotros iban a caer sobre él. Completo. No se iba a quedar nada por fuera. Pero no solo eso sabía. Sabía que el pecado del mundo que iba a caer sobre él iba a hacer que su padre le volviera la espalda. Le volviera la espalda. Porque Dios y el pecado no son compatibles. No son compatibles. Él iba a vivir los momentos de mayor soledad. Todos lo abandonaron. Pero yo pienso que su mayor angustia fue perder la comunión con su Padre. Y él estaba ahí en Getsemaní. Dice Lucas, el Evangelio de Lucas, dice que él chorreaba gotas de sangre, que su sudor eran como gotas de sangre. Estuve ahí investigando un poquillo, que dice que médicamente hay una condición que cuando llegas a extremos, pero extremos de angustia, de desesperación, una tristeza profunda, tus vasitos capilares empiezan a estallar y empezás a sangrar. Imagínense la angustia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sabía a lo que iba. Y nuevamente, aquí estamos viendo al Jesús 100% humano. 100% humano. Porque ustedes o yo podemos decir: sí, él fue a la cruz porque él era Dios. Él fue a la cruz porque era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y dice que quitó su forma, no se estimó ser igual a Dios, sino que quitó su condición y vino como hombre para morir por nosotros en la cruz. Lo que nos tocaba a nosotros vivir, uno dice, y hay muchas conjeturas y hay muchos cuestionamientos, pero ¿por qué me tocaba a mí vivir lo que hizo Adán y Eva? Bueno, porque somos seres humanos que heredamos condiciones. Y así como hay una genética humana que se hereda, hay una genética espiritual que también se hereda. Ahí está. Los hijos serán iguales a los padres o a los abuelos o a quien sea, pero la genética es imposible de quitar. Imposible de quitar. Por eso el hombre será hombre y la mujer será mujer. Porque son cuestiones de genética, ¿verdad? Pero él, como Dios, tenía toda su armadura bien puesta. Y aunque sabía lo que venía, y aunque sabía que iba a sufrir el dolor del pecado de toda la humanidad, y aunque sabía que su papá, esa comunión profunda que tenía con él, sabía que iba a haber un momento en que su padre no iba a poder verlo,
no iba a poder verlo. Y para él era lo peor que le podía suceder, perder la comunión con él. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso se llama un casco, una coraza, un cinto, una espada y un calzado perfectamente utilizado. Él sabía quién era Dios. Él conocía a su Padre Celestial. Él conocía su palabra y él conocía su propósito y su voluntad. Entonces dijo, sí, aquí voy. Nosotros estamos en la misma condición de Cristo. De nuestra circunstancia, resistida al diablo y él huirá de nosotros. Pero no lo vas a resistir en tus fuerzas. En nuestras fuerzas es imposible. Lo vamos a recibir cuando creamos la verdad realmente, cuando descansemos en que somos salvos y quiénes somos en Cristo, cuando pueda tener un cinturón de la verdad y un calzado que me ayude a caminar en la verdad, cuando tengo un escudo que yo lo pongo en el ataque para las acechanzas del diablo contra mi vida y esa fe me ayuda a derrotarlo, y cuando tengo una espada del Espíritu donde he mantenido mi tiempo en la palabra para poder utilizarla como se debe. El soldado romano necesitaba horas, días y años de entrenamiento para poder utilizar su armadura en una forma efectiva y conquistar el mundo conocido. Y nosotros como creyentes tenemos todas las herramientas de Dios y tenemos que usarlas, pero tenemos que practicar. Tenemos que tener tiempos de oración, tenemos que tener tiempos de escudriñar las Escrituras, tenemos que ser testigos del Evangelio a un mundo que no lo conoce. Tenemos que cortar de ser iguales a los del mundo y ser más como Dios en el lugar donde nos tengan. Y entonces ahí veremos la victoria. Porque lo bueno de nosotros es que no vamos a la batalla a ver si conquistamos. Es que ya Jesús conquistó por nosotros. Así que bendito sea el Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, por este libro tan maravilloso que tu Espíritu Santo inspiró al apóstol para escribir para esos días, para los efesios, pero también es una palabra tan real para hoy. Ayúdanos, Señor, a poder entender que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús, que la obra fue perfecta en la cruz, que podemos caminar en ti, Señor, porque usted preparó las obras para que caminemos en ellas, pero que también tenemos armas poderosas, armas dadas por usted, para poder vencer en este mundo, Señor, en donde tú nos tienes con un propósito. Ayúdanos, Señor, a poder manejar toda esta armadura de Dios de la forma correcta, Señor, y a ser verdaderos embajadores de Cristo en un mundo que no te conoce, Señor, en medio de nuestros trabajos, en medio de la escuela, del colegio, de la universidad, de las familias, de cualquier lugar, Señor, que podamos brillar con la luz de Cristo, Señor, como verdaderos representantes de quienes somos, soldados del Señor, que tenemos la victoria ganada por la cruz. Te bendecimos y te honramos por los siglos de los siglos. Amén. Amén.